En las afueras de París, a apenas 20 kilómetros del bullicio de la capital, se extiende un palacio que durante más de 3 siglos ha representado lo más extremo de la ambición humana. Un lugar donde cada salón, cada fuente, cada metro de jardín fue diseñado para transmitir un mensaje que todavía hoy resulta difícil de ignorar. Y sin embargo, cuando caminamos por sus pasillos dorados, rara vez nos detenemos a pensar en todo lo que fue necesario para que este sueño de piedra y cristal pudiera existir. Versalles no es solo un palacio, es una idea convertida en arquitectura. Un proyecto que nació de la voluntad de un solo hombre y que terminó transformando la historia de una nación entera. Pero como ocurre con todas las grandes construcciones del pasado, detrás de su belleza hay una historia más amplia, más compleja, más humana de lo que suelen contar las guías turísticas. Para que Versalles funcionara como residencia real durante más de un siglo, fue necesario un esfuerzo constante que hoy resulta casi imposible de imaginar. Un esfuerzo que involucró a miles de personas cuyos nombres nunca aparecerán en los libros de historia, pero sin las cuales estas paredes simplemente no existirían. Y aquí surgen las preguntas que guiarán nuestro recorrido esta noche. ¿Cómo se financió realmente un proyecto de esta magnitud en una época donde Francia libraba guerras costosas en múltiples frentes? ¿De dónde salió el dinero para levantar un palacio con más de 2000 habitaciones cuando gran parte de la población apenas tenía para comer? ¿Quiénes fueron las personas que trabajaron en estas obras durante décadas y qué condiciones enfrentaron? ¿Cuántas historias quedaron sepultadas bajo estos jardines perfectamente simétricos? ¿Y por qué hoy recorremos estos salones como atracción turística, admirando su belleza, sin pensar demasiado en todo lo que implicó construirlos y mantenerlos durante generaciones? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de este lugar extraordinario. Vamos a explorar sus orígenes, su construcción, su apogeo y su transformación. Y vamos a reflexionar sobre lo que Versalles representa, no solo como monumento arquitectónico, sino como testimonio de una época y una forma de entender el poder. Si te interesan las historias de palacios, las civilizaciones del pasado y los mundos que existieron dentro de estos muros, te invito a quedarte. Comenzamos. Oficialmente, el Palacio de Versalles es considerado una de las obras maestras absolutas de la arquitectura europea. Patrimonio de la Humanidad desde 1979, recibe cada año aproximadamente 8 millones de visitantes que recorren sus salones, sus jardines y sus fuentes con una mezcla de asombro y curiosidad. Los datos que aparecen en cualquier folleto turístico son impresionantes por sí solos. El palacio cuenta con más de 2.300 habitaciones distribuidas en 63.000 metros cuadrados de superficie construida. Sus jardines se extienden a lo largo de 800 hectáreas, incluyendo fuentes monumentales, esculturas clásicas y el famoso Gran Canal, un cuerpo de agua artificial que mide más de 1,5 kilómetros de longitud. La Galería de los Espejos, probablemente el espacio más fotografiado de todo el conjunto, tiene 73 metros de largo y está decorada con 357 espejos que reflejan la luz natural que entra por los 17 ventanales que dan al jardín. En su momento, esta sala fue considerada una proeza técnica sin precedentes, ya que la fabricación de espejos de tal tamaño era extremadamente costosa y solo se dominaba en unos pocos talleres de Europa. Versalles fue residencia oficial de la monarquía francesa desde 1682 hasta 1789, cuando la Revolución Francesa obligó a Luis XVI y María Antonieta a abandonar el palacio para siempre. Durante más de un siglo, este lugar fue el centro neurálgico del poder en Francia, y por extensión, uno de los puntos más influyentes de toda Europa. Arquitectónicamente, el palacio representa el triunfo del estilo barroco francés, con elementos que luego evolucionarían hacia el clasicismo. Los nombres asociados a su construcción son algunos de los más importantes de la historia del arte francés. Louis Le Beau diseñó las primeras ampliaciones importantes. Jules Hardouin Mansart fue responsable de la Galería de los Espejos y de gran parte de la expansión posterior. André Lenotre, considerado el jardinero más influyente de su época, creó los jardines que todavía hoy sirven de modelo para parques de todo el mundo.
Esta es la versión oficial, la que encontrarás en cualquier enciclopedia, en cualquier documental convencional, en cualquier visita guiada. Y no hay nada falso en ella. Todo lo que acabamos de mencionar está documentado, verificado, reconocido por historiadores de todas las épocas. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Porque Versalles no surgió de la nada. No apareció un día terminado, brillante, perfecto. Fue el resultado de décadas de trabajo, de decisiones políticas, de inversiones colosales y de sacrificios humanos que merecen ser recordados. Para entender verdaderamente este palacio, necesitamos retroceder hasta sus orígenes. Necesitamos comprender el contexto en el que nació, las circunstancias que lo hicieron posible y las motivaciones de quienes lo impulsaron. La historia comienza mucho antes de Luis XIV, aunque fue él quien la transformó en leyenda. En 1623, el padre del futuro rey Sol, Luis XIII, adquirió unos terrenos pantanosos en la región de Versalles para utilizarlos como pabellón de caza. Era un lugar modesto, alejado del esplendor de París, rodeado de bosques y marismas. El edificio original era pequeño, funcional, diseñado simplemente para que el rey pudiera descansar después de sus jornadas de cacería. Nadie podía imaginar entonces que aquel terreno húmedo y difícil se convertiría, apenas unas décadas después, en el escenario del palacio más ambicioso que Europa había visto jamás. Luis XIV nació en 1638 y ascendió al trono siendo apenas un niño de 4 años. Durante su infancia, el poder real estuvo en manos del cardenal Mazarino y de su madre, Ana de Austria, mientras Francia atravesaba un período de inestabilidad conocido como la Fronda. Durante estos años turbulentos, el joven rey experimentó momentos de verdadero peligro, incluyendo episodios en los que tuvo que huir de París para escapar de las revueltas nobiliarias. Aquellas experiencias dejaron una marca profunda en su carácter. Luis XIV desarrolló una desconfianza visceral hacia la nobleza parisina y hacia la propia capital. Cuando finalmente asumió el poder personal tras la muerte de Mazarino en 1661, una de sus primeras decisiones fue planificar un nuevo centro de poder, lejos de las intrigas de París, donde pudiera controlar a la aristocracia, manteniéndola cerca pero sometida. Versalles fue la respuesta a ese deseo de control absoluto. Pero también fue algo más. Luis XIV no quería simplemente un palacio funcional, quería un símbolo. Quería que el mundo entero comprendiera con solo mirar este edificio el poder y la gloria de Francia. Quería que cada piedra, cada estatua, cada fuente proclamara un mensaje inequívoco. Aquí reside el monarca más poderoso de la tierra. Para lograr este objetivo, el rey no escatimó recursos. Las obras comenzaron oficialmente en 1661 y continuaron, de forma casi ininterrumpida, durante más de 50 años. Durante las fases más intensas de construcción, se calcula que trabajaron en el proyecto entre 30.000 y 40.000 obreros simultáneamente. Algunos historiadores elevan esta cifra a números aún mayores durante ciertos periodos pico. El coste total de Versalles es difícil de calcular con precisión, ya que las obras se extendieron durante décadas y los registros de la época no siempre son completos. Sin embargo, las estimaciones más aceptadas sugieren que el proyecto consumió aproximadamente el equivalente a varios años del presupuesto total del Estado francés. Algunas fuentes hablan de cifras que oscilarían entre el 2 y el 6% de los ingresos anuales del reino durante los periodos de construcción más intensa. Para contextualizar estas cifras, debemos recordar que Francia estaba simultáneamente involucrada en múltiples conflictos bélicos durante el reinado de Luis XIV. La Guerra de Devolución, la Guerra franco-holandesa, la Guerra de los 9 años y la Guerra de Sucesión española consumieron recursos enormes y causaron sufrimiento considerable a la población. Y sin embargo, la construcción de Versalles continuó año tras año, como si el palacio fuera tan importante para la supervivencia del reino como las propias campañas militares. Este contraste resulta llamativo desde nuestra perspectiva actual. Pero para Luis XIV
No había contradicción alguna. La gloria del reino se manifestaba tanto en las victorias militares como en la magnificencia de sus palacios. Ambas cosas formaban parte del mismo proyecto político: demostrar al mundo que Francia era la nación más poderosa de Europa y que él era su monarca indiscutible. El dinero para financiar todo esto provenía de diversas fuentes. Los impuestos ordinarios, por supuesto, constituían la base de los ingresos reales. Pero también se recurrió a impuestos extraordinarios, a la venta de cargos públicos, a préstamos de banqueros y a contribuciones más o menos voluntarias de la nobleza. Jean-Baptiste Colbert, el célebre ministro de Finanzas de Luis XIV, fue el arquitecto de este sistema fiscal que permitió sostener simultáneamente las guerras, la corte y las construcciones. Sin embargo, es importante señalar que este modelo tenía límites. Hacia el final del reinado de Luis XIV, las finanzas francesas estaban seriamente comprometidas. Las guerras habían sido costosas, las cosechas habían fallado en varias ocasiones, y el mantenimiento de Versalles y de la corte representaba una carga permanente sobre el tesoro. Cuando el rey Sol murió en 1715, dejó a su sucesor un reino poderoso pero también endeudado, con tensiones sociales que tardarían décadas en manifestarse plenamente, pero que ya estaban presentes bajo la superficie. Todo esto forma parte del contexto necesario para entender Versalles. No podemos separar la belleza del palacio de las circunstancias que lo hicieron posible. No podemos admirar sus jardines sin recordar que fueron creados en una época donde la mayoría de la población vivía en condiciones muy diferentes a las de la corte real. Pero esto no significa que debamos juzgar a Luis XIV con los criterios de nuestra época. Los monarcas del siglo XVII operaban bajo una lógica completamente diferente a la nuestra. El concepto de que un rey debía rendir cuentas a su pueblo o de que los recursos del Estado debían distribuirse equitativamente simplemente no existía en aquel contexto. El absolutismo era la norma y Versalles fue su expresión más perfecta. Lo que sí podemos hacer es observar, comprender y reflexionar. Podemos recorrer estos salones con una mirada más completa, que incluya tanto la admiración por su belleza como la conciencia de su complejidad histórica. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer en las próximas secciones de nuestro recorrido. Porque más allá de las cifras y las fechas, Versalles es ante todo un espacio físico. Un lugar que todavía hoy puede visitarse, tocarse, experimentarse. Y para comprender verdaderamente su impacto, necesitamos imaginar cómo era vivir allí, trabajar allí, existir dentro de aquellos muros durante los años de su máximo esplendor. La corte de Versalles funcionaba como una pequeña ciudad dentro del palacio. En sus momentos de mayor actividad, se calcula que residían allí de forma permanente entre 3.000 y 10.000 personas, dependiendo de cómo se cuenten los sirvientes, los guardias y el personal auxiliar. La nobleza francesa estaba obligada a pasar temporadas en la corte si quería mantener el favor real, lo que significaba que muchas familias aristocráticas mantenían apartamentos en el palacio o en sus alrededores. Esta concentración de personas en un espacio relativamente cerrado creaba dinámicas sociales fascinantes. Las intrigas, las alianzas, las rivalidades y los romances se desarrollaban constantemente bajo la mirada atenta del rey, que utilizaba la arquitectura del palacio como herramienta de control político. La famosa ceremonia del Lever, en la que los cortesanos privilegiados asistían al despertar del monarca, era solo uno de los muchos rituales diseñados para mantener a la nobleza ocupada y dependiente del favor real. El propio diseño del palacio reforzaba estas dinámicas. Los apartamentos más cercanos a las habitaciones del rey eran los más codiciados, mientras que quienes caían en desgracia podían verse relegados a zonas periféricas o incluso expulsados de la corte. Cada detalle, desde el tamaño de una habitación hasta la ubicación de una ventana, tenía un significado político que los cortesanos aprendían a leer con precisión. Pero mientras la nobleza competía por posiciones y favores en los salones dorados, un ejército invisible de sirvientes mantenía en funcionamiento aquella maquinaria colosal. Cocineros, doncellas, lacayos, jardineros, fontaneros, carpinteros, tapiceros y decenas de otros oficios
trabajaban sin descanso para que la vida cortesana pudiera desarrollarse con la apariencia de naturalidad que se esperaba. Estos trabajadores rara vez aparecen en los relatos históricos tradicionales. Sus nombres no figuran en los registros oficiales. Sus historias no fueron consideradas dignas de ser preservadas. Y sin embargo, sin ellos, Versalles habría sido simplemente un edificio vacío. Es probable que muchos de estos sirvientes pasaran toda su vida dentro del palacio, desde la infancia hasta la vejez. Algunos documentos sugieren que ciertas familias servían a la corona durante generaciones, transmitiendo sus oficios de padres a hijos como si fueran herencias. Para ellos, Versalles no era un símbolo de poder ni una atracción turística. Era simplemente su hogar, el único mundo que conocían. Las condiciones de vida de estos trabajadores variaban enormemente según su posición en la jerarquía del servicio. Los sirvientes personales de los miembros de la familia real gozaban de ciertos privilegios y podían acumular pequeñas fortunas gracias a los regalos y propinas de sus señores. Pero la mayoría vivía en condiciones mucho más modestas, alojados en 1900 en dependencias pequeñas y oscuras, con jornadas de trabajo que podían extenderse desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo, aunque hoy nos resulte difícil de comprender. La idea de que todas las personas nacían iguales y merecían las mismas oportunidades era completamente ajena al pensamiento del siglo XVII. Cada persona ocupaba un lugar determinado en la sociedad y se esperaba que permaneciera en él durante toda su vida. Versalles era, en cierto sentido, un microcosmos de aquella Francia. Un lugar donde las diferencias sociales estaban inscritas en la propia arquitectura, donde cada piedra recordaba el orden jerárquico que sostenía el reino. Y precisamente por eso resulta tan fascinante estudiarlo hoy, porque nos permite asomarnos a un mundo que ya no existe, pero que dejó huellas que todavía podemos rastrear. En las siguientes secciones de nuestro recorrido, vamos a adentrarnos más profundamente en los diferentes aspectos de la vida en Versalles. Vamos a explorar cómo se construyó físicamente el palacio, qué desafíos técnicos enfrentaron sus arquitectos y qué sacrificios fueron necesarios para transformar aquel terreno pantanoso en el jardín más admirado de Europa. También vamos a reflexionar sobre el destino del palacio después de la Revolución, cuando dejó de ser residencia real y comenzó su larga transformación hasta convertirse en el museo que conocemos hoy. Porque la historia de Versalles no terminó en 1789. En muchos sentidos apenas estaba comenzando, pero todo eso vendrá después. Por ahora, dejemos que las imágenes de aquella corte se asienten en nuestra mente. Imaginemos los salones iluminados por miles de velas, los jardines recorridos por damas y caballeros vestidos con sedas y terciopelos, las fuentes brotando agua cristalina mientras las orquestas interpretaban las composiciones de Lully. Imaginemos también las cocinas humeantes, donde se preparaban los banquetes, los establos, donde se cuidaban los caballos reales, los talleres donde los artesanos reparaban los muebles dañados y reemplazaban las telas desgastadas. Versalles era todo eso y mucho más. Un universo completo contenido dentro de unos muros que todavía hoy siguen en pie, desafiando el paso del tiempo. Y ahora, con esta imagen en mente, continuemos nuestro recorrido por la historia oculta del palacio más famoso del mundo. La construcción de Versalles representa uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de toda la era moderna. Para comprender la magnitud de lo que Luis XIV se propuso lograr, debemos primero imaginar cómo era aquel terreno antes de que comenzaran las obras. Los documentos de la época describen un paisaje poco prometedor. Marismas, tierras húmedas, bosques densos y un suelo que en muchas zonas era prácticamente imposible de drenar. Los ingenieros que inspeccionaron el lugar advirtieron al rey de las dificultades que enfrentarían. Algunos incluso sugirieron buscar una ubicación alternativa, más adecuada para un proyecto de tal envergadura. Pero Luis XIV no quiso escuchar aquellas advertencias. Había elegido Versalles precisamente porque representaba un desafío. Si lograba transformar aquel terreno inhóspito en el palacio más espléndido del mundo,
su triunfo sería aún más evidente. La dificultad no era un obstáculo, sino una oportunidad para demostrar que nada estaba fuera del alcance del Rey Sol. Y así comenzaron las obras, con una determinación que hoy todavía resulta asombrosa. El primer gran desafío fue drenar las marismas. Durante años, equipos de trabajadores excavaron canales, desviaron cursos de agua y rellenaron zonas pantanosas para crear una base sólida sobre la que construir. Este trabajo preliminar, que rara vez se menciona en los relatos sobre Versalles, fue probablemente uno de los más duros y peligrosos de todo el proyecto. Las marismas del siglo XVII eran lugares temidos. Se sabía que quienes trabajaban en ellas enfermaban con frecuencia, aunque en aquella época no se comprendían las causas. Hoy sabemos que las enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente la malaria, eran endémicas en muchas zonas pantanosas de Europa. Los trabajadores que drenaron los terrenos de Versalles estuvieron expuestos a estos riesgos durante años. Algunos historiadores han intentado calcular cuántas personas pudieron haber enfermado o fallecido durante estas primeras fases de la construcción. Las cifras varían enormemente según las fuentes consultadas, y es importante señalar que los registros de la época no siempre distinguían entre muertes ocurridas en las obras y muertes por otras causas. Lo que sí parece claro es que el coste humano fue significativo, aunque resulte difícil cuantificarlo con precisión. Una vez drenado el terreno, comenzó la construcción propiamente dicha. Y aquí los desafíos técnicos se multiplicaron. Luis XIV no quería simplemente ampliar el pequeño pabellón de caza de su padre. Quería rodearlo, envolverlo, transformarlo en el núcleo de un complejo arquitectónico completamente nuevo. Esta decisión, que respondía en parte a razones sentimentales, complicó enormemente el trabajo de los arquitectos, que tuvieron que adaptar sus diseños a una estructura preexistente que no siempre encajaba con sus planes. Louis Le Beau, el primer arquitecto principal del proyecto, diseñó lo que se conoce como el envelope, una serie de nuevas construcciones que rodeaban el edificio original sin demolerlo. Esta solución ingeniosa permitió conservar el pabellón de Luis XIII, mientras se creaba una fachada completamente nueva hacia los jardines. Sin embargo, también generó problemas estructurales que los arquitectos posteriores tuvieron que resolver. Las obras avanzaban a un ritmo que hoy nos parecería frenético. Luis XIV visitaba constantemente el lugar, supervisando los progresos y exigiendo modificaciones cuando algo no le satisfacía. Los arquitectos y constructores trabajaban bajo una presión enorme, sabiendo que el favor del rey podía desvanecerse ante cualquier retraso o error. Para acelerar los trabajos, se emplearon técnicas que hoy consideraríamos arriesgadas. Según algunos documentos, las obras continuaban incluso durante el invierno, cuando las condiciones climáticas hacían el trabajo especialmente peligroso. Los andamios de madera, construidos según los métodos de la época, no siempre ofrecían la estabilidad necesaria. Los accidentes, aunque no siempre quedaban registrados en los documentos oficiales, formaban parte de la realidad cotidiana de cualquier gran construcción del período. Es importante contextualizar estas condiciones laborales. En el siglo XVII no existían las regulaciones de seguridad que hoy damos por sentadas. Los trabajadores de la construcción, ya fuera en Versalles o en cualquier otra obra de la época, asumían riesgos que actualmente serían completamente inaceptables. Las jornadas de trabajo eran largas, los salarios modestos y las protecciones inexistentes. Esto no era exclusivo de Francia ni de Versalles. Era la norma en toda Europa. Las grandes catedrales medievales, los palacios renacentistas, las fortalezas militares, todos fueron construidos bajo condiciones similares. Lo que hace especial el caso de Versalles es simplemente la escala del proyecto, que multiplicó estos problemas hasta dimensiones sin precedentes. Pero como ocurrió con muchas construcciones de esta escala, el verdadero desafío no fue levantar el palacio, fue sostenerlo. Porque Versalles no era simplemente un edificio, era una maquinaria viva que requería mantenimiento constante, suministros permanentes y una legión de trabajadores dedicados exclusivamente a su funcionamiento. Consideremos, por ejemplo, el sistema de fuentes de los jardines. André Le Nôtre
diseñó un conjunto de más de 1.400 fuentes, que debían funcionar simultáneamente durante las celebraciones reales. El problema era que Versalles carecía de fuentes de agua naturales suficientes para alimentar semejante espectáculo. La solución fue colosal. Se construyó un sistema hidráulico conocido como la máquina de Marly, una de las obras de ingeniería más impresionantes de su tiempo. Esta máquina, ubicada a varios kilómetros del palacio, utilizaba la corriente del río Sena para bombear agua hasta unos depósitos elevados, desde donde descendía por gravedad hasta las fuentes de Versalles. La máquina de Marly era un prodigio técnico, pero también un monstruo devorador de recursos. Su construcción requirió años de trabajo y cantidades enormes de madera, metal y mano de obra. Una vez terminada, necesitaba mantenimiento constante, ya que sus cientos de componentes mecánicos se desgastaban rápidamente. Se calcula que varias docenas de trabajadores se dedicaban exclusivamente a mantenerla en funcionamiento. Y aún así, el agua nunca fue suficiente. Durante las grandes celebraciones, cuando todas las fuentes debían funcionar a la vez, el sistema no daba abasto. Según algunos relatos, se desarrolló un ingenioso sistema de señales para activar las fuentes únicamente cuando el rey se acercaba a cada zona del jardín, apagándolas discretamente cuando se alejaba. De este modo, Luis XIV podía disfrutar de la ilusión de que todas las fuentes funcionaban permanentemente, cuando en realidad se encendían y apagaban siguiendo sus pasos. Esta anécdota, que puede parecer simplemente curiosa, revela algo profundo sobre la naturaleza de Versalles. El palacio era, en muchos sentidos, una representación teatral permanente. Todo estaba diseñado para crear una impresión de abundancia infinita, de poder sin límites, de perfección absoluta. Pero detrás del telón, equipos de trabajadores se afanaban sin descanso para mantener aquella ilusión. Los jardines, por ejemplo, requerían un ejército de jardineros trabajando durante todo el año. Las plantas debían podarse según patrones geométricos precisos. Las flores debían reemplazarse constantemente para mantener los colores deseados. Los naranjos, que Luis XIV adoraba especialmente, debían transportarse en macetas gigantes desde los invernaderos hasta los jardines durante el verano y devolverse al interior durante el invierno para protegerlos del frío. Esta operación logística, conocida como el traslado de los naranjos, movilizaba a cientos de trabajadores varias veces al año. Cada árbol, plantado en un contenedor de madera que podía pesar varios cientos de kilogramos, debía ser movido con cuidado extremo para no dañar ni las raíces ni las ramas. Era un trabajo agotador que se repetía temporada tras temporada, año tras año, mientras duró la corte. El interior del palacio no era menos demandante. Los miles de muebles, tapices, cortinas y objetos decorativos necesitaban cuidado permanente. Los suelos de madera debían pulirse. Los cristales de los espejos debían limpiarse. Las velas, que constituían la única fuente de iluminación artificial, debían reemplazarse constantemente y sus restos de cera recogerse antes de que mancharan los muebles. Se calcula que durante las grandes fiestas se encendían más de 20.000 velas simultáneamente en el palacio. El coste de esta iluminación era astronómico, y el trabajo de preparar, encender, mantener y reemplazar todas esas velas ocupaba a docenas de sirvientes especializados. La comida representaba otro desafío logístico de proporciones épicas. Alimentar a miles de personas diariamente, incluyendo a la familia real y sus invitados con platos exquisitos, requería cocinas que funcionaban prácticamente sin interrupción. Los suministros llegaban desde toda Francia: pescados de las costas, carnes de las mejores ganaderías, frutas y verduras de huertos especializados, vinos de las regiones más prestigiosas. Los banquetes reales eran espectáculos en sí mismos. Se servían docenas de platos diferentes, preparados según técnicas culinarias que requerían años de aprendizaje. Los cocineros del rey eran artistas reconocidos, pero debajo de ellos trabajaban equipos numerosos de ayudantes, lavaplatos, transportadores y despenseros, sin los cuales nada habría funcionado. Todo esto costaba dinero, mucho dinero.
Y aquí llegamos a uno de los aspectos más delicados de la historia de Versalles: su impacto económico sobre Francia. Es difícil determinar con exactitud qué proporción del presupuesto del reino se destinaba al mantenimiento de la corte y del palacio. Los registros de la época no siempre son claros, y los historiadores han debatido durante décadas sobre las cifras correctas. Lo que sí parece evidente es que el coste era considerable, y que este coste recaía, directa o indirectamente, sobre los hombros de la población francesa. El sistema fiscal del antiguo régimen era extraordinariamente desigual. La nobleza y el clero estaban exentos de la mayoría de los impuestos, mientras que el grueso de la carga tributaria recaía sobre el tercer estado, es decir, sobre los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Esto significaba que quienes menos tenían pagaban proporcionalmente más, mientras que quienes disfrutaban de los lujos de Versalles contribuían poco o nada al tesoro. Esta situación no era exclusiva de Francia, pero alcanzó en el reino de Luis XIV dimensiones particularmente pronunciadas. El contraste entre el esplendor de la corte y la pobreza de amplias capas de la población fue haciéndose cada vez más visible a medida que avanzaba el reinado. Las malas cosechas, las epidemias y las guerras agravaron la situación, creando tensiones que los sucesores de Luis XIV heredarían junto con el trono. Sería injusto atribuir todos estos problemas exclusivamente a Versalles. La economía del siglo XVII estaba sujeta a factores que escapaban al control de cualquier gobierno, y las guerras consumían recursos mucho mayores que el mantenimiento del palacio. Pero también sería ingenuo ignorar que la opulencia de la corte tenía un coste, y que ese coste no se distribuía equitativamente entre la población. Los contemporáneos eran conscientes de estas tensiones, aunque no siempre se atrevían a expresarlas abiertamente. Algunos escritores y pensadores comenzaron a cuestionar con cautela si era apropiado gastar tanto en lujos, mientras el pueblo pasaba necesidades. Estas voces eran minoritarias y fácilmente silenciadas, pero plantaban semillas que germinarían décadas después. Mientras tanto, la vida en Versalles continuaba con su ritmo propio, aparentemente ajena a las dificultades del mundo exterior. Los cortesanos seguían compitiendo por el favor real, los arquitectos seguían añadiendo nuevas salas y pabellones, los jardineros seguían podando los setos con precisión milimétrica. Pero incluso dentro del palacio no todo era brillo y esplendor. Las tensiones de la vida cortesana cobraban su precio sobre quienes la vivían. La etiqueta rígida, las intrigas constantes y la competencia feroz por posiciones y privilegios creaban un ambiente que muchos encontraban agotador. Las memorias de la época revelan que muchos nobles experimentaban la vida en Versalles como una especie de prisión dorada. Estaban obligados a permanecer en la corte para mantener su estatus, pero la rutina de ceremonias, recepciones y obligaciones sociales les dejaba poco tiempo para la vida privada. Algunos añoraban sus propiedades en el campo, donde podían vivir con mayor libertad, pero alejarse de Versalles significaba arriesgarse a caer en el olvido. Las mujeres de la corte enfrentaban presiones adicionales. Se esperaba de ellas que mantuvieran una apariencia impecable en todo momento, lo que requería horas de preparación diaria. Los vestidos, los peinados, el maquillaje, las joyas, todo debía estar perfecto. La competencia por destacar era feroz, y quienes no lograban brillar podían verse marginadas rápidamente. Los testimonios de la época sugieren que muchas de estas mujeres vivían en un estado de ansiedad constante. El miedo a perder el favor de la reina o de las favoritas del rey, el temor a un comentario malicioso que arruinara su reputación, la presión por encontrar buenos matrimonios para sus hijas y posiciones para sus hijos, todo esto creaba un clima de tensión permanente. Y luego estaban los escándalos, que periódicamente sacudían la corte y dejaban carreras destruidas a su paso. Algunos de estos escándalos involucraban asuntos amorosos mal disimulados. Otros tenían que ver con disputas de herencias o conflictos familiares, y en ocasiones surgían acusaciones más graves relacionadas con envenenamientos, brujería u otras prácticas prohibidas. El llamado asunto de los venenos, que estalló a finales de la década de 1670,
reveló un submundo inquietante de supuestas prácticas oscuras entre algunos miembros de la aristocracia. Las investigaciones implicaron a figuras prominentes de la corte y terminaron con varias ejecuciones. El propio Luis XIV ordenó finalmente que se detuvieran las investigaciones cuando las acusaciones comenzaron a acercarse demasiado a su círculo íntimo. Este episodio, aunque excepcional, ilustra las tensiones que bullían bajo la superficie brillante de Versalles. El palacio era un escenario de poder y belleza, pero también de ambiciones desmedidas, rivalidades feroces y, en ocasiones, actos desesperados. Nada de esto resta mérito a los logros arquitectónicos y artísticos de Versalles. El palacio sigue siendo una obra maestra indiscutible, un testimonio del genio creativo de una época. Pero comprenderlo plenamente requiere ver más allá del brillo de los espejos, adentrarse en las sombras que ninguna vela lograba iluminar completamente. Y así, con esta visión más completa de lo que significaba vivir y trabajar en 1930, Versalles durante sus años de esplendor, podemos comenzar a reflexionar sobre lo que ocurrió después, porque ningún imperio dura para siempre, y ningún palacio permanece inmutable ante el paso del tiempo. Los años finales del reinado de Luis XIV fueron difíciles. Las guerras habían agotado el tesoro. Las malas cosechas habían causado hambrunas en varias regiones. Y una serie de tragedias familiares ensombreció los últimos años del Rey Sol, que vio morir a su hijo, a su nieto y a su bisnieto en rápida sucesión. Cuando Luis XIV falleció en 1715, después de más de 70 años en el trono, dejaba un reino poderoso pero exhausto, y un palacio magnífico pero costosísimo de mantener. Su sucesor, Luis XV, heredó tanto la gloria como los problemas, y la historia de Versalles entró en una nueva fase que exploraremos en nuestro siguiente tramo del recorrido. Por ahora, dejemos que las imágenes de aquel Versalles del siglo XVII reposen en nuestra mente. Imaginemos el sonido de las fuentes, el murmullo de los cortesanos, el crujido de los vestidos de seda sobre los suelos de mármol. Imaginemos también el silencio de las cocinas al amanecer, antes de que comenzara la frenética actividad del día, y el cansancio de los sirvientes al caer la noche, cuando por fin podían descansar unas pocas horas antes de que todo comenzara de nuevo. Versalles era todo eso, y mucho más. Un mundo completo que funcionaba según sus propias reglas, ajeno en muchos sentidos al resto de Francia, pero profundamente conectado con él a través de hilos invisibles de poder, dinero y dependencia mutua. Y esa conexión, que durante tanto tiempo permaneció estable, eventualmente se rompería de la forma más dramática imaginable. Pero esa es una historia que contaremos más adelante, cuando nuestro recorrido nos lleve hasta los días finales de la monarquía y el nacimiento turbulento de una nueva era. Los sucesores de Luis XIV heredaron un legado extraordinario, pero también una carga que resultaría cada vez más difícil de sostener. El siglo XVIII trajo consigo cambios profundos en la sociedad francesa, y Versalles, ese monumento concebido para proyectar eternidad, tuvo que adaptarse a un mundo que ya no era el mismo que había visto nacer sus muros dorados. Luis XV llegó al trono siendo apenas un niño de 5 años. Durante los primeros años de su reinado, el poder estuvo en manos de regentes que gobernaron en su nombre, y la corte se trasladó temporalmente a París. Versalles quedó parcialmente vacío, sus salones silenciosos por primera vez en décadas, sus jardines mantenidos pero sin el bullicio de los cortesanos. Aquel paréntesis duró poco. En 1722, el joven rey regresó a Versalles y la vida cortesana recuperó su ritmo habitual. Pero algo había cambiado. El espíritu que animaba la corte ya no era exactamente el mismo que en tiempos del Rey Sol. Luis XV era un monarca diferente a su bisabuelo, menos interesado en las grandes ceremonias públicas, más inclinado hacia la intimidad y los placeres privados. Este cambio de temperamento dejó su huella en el propio palacio. Mientras Luis XIV había concebido Versalles como un escenario para la representación del poder, Luis XV buscaba espacios más pequeños, más acogedores, donde pudiera escapar del peso de la etiqueta. Bajo su reinado, se construyeron los llamados petits appartements,
una serie de habitaciones privadas donde el rey podía retirarse con sus íntimos, lejos de las miradas de la corte. También fue durante este periodo cuando se desarrolló el pequeño Trianón, una residencia de dimensiones modestas situada en los jardines del palacio. Este edificio, que hoy es uno de los más visitados del conjunto, fue construido inicialmente para Madame de Pompadour, la célebre favorita del rey, aunque ella no llegó a verlo terminado. Más tarde sería regalado a María Antonieta, y su historia quedaría para siempre asociada a la última reina de Francia. La construcción de estos espacios íntimos revela una paradoja interesante. Versalles, concebido para impresionar y abrumar, se había convertido en un lugar del que sus propios habitantes necesitaban escapar. Los sucesores de Luis XIV, atrapados en el palacio que él había creado, buscaban rincones donde poder respirar, donde las normas de la etiqueta se relajaran aunque fuera un poco. Pero el mantenimiento del palacio seguía siendo una carga enorme sobre las finanzas reales. Los gastos no disminuían y en muchos aspectos incluso aumentaban. Las modas cambiaban, y cada nueva moda requería renovar muebles, tapices y decoraciones. Los jardines exigían el mismo cuidado constante de siempre. El personal de servicio seguía siendo numerosísimo, y mientras tanto, las tensiones en la sociedad francesa iban en aumento. El siglo XVIII fue la era de la Ilustración, un movimiento intelectual que cuestionaba los fundamentos del orden establecido. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu planteaban ideas sobre la igualdad, la libertad y los derechos naturales de los seres humanos que resultaban incompatibles con el sistema absolutista. Estas ideas circulaban por los salones de París, se discutían en las academias y poco a poco iban calando en sectores cada vez más amplios de la población. Es difícil saber hasta qué punto estos debates llegaban a Versalles. La corte vivía en cierto aislamiento respecto al resto del país, y muchos cortesanos probablemente desconocían o despreciaban las nuevas corrientes de pensamiento. Pero algunos miembros de la aristocracia sí estaban al tanto de estas ideas e incluso las apoyaban. La paradoja de nobles ilustrados que criticaban el sistema del que ellos mismos se beneficiaban sería una de las muchas contradicciones que marcarían el final del antiguo régimen. Luis XV murió en 1774, dejando el trono a su nieto Luis XVI. El nuevo rey tenía apenas 19 años y heredaba un reino con problemas graves. Las finanzas estaban en una situación precaria después de décadas de guerras y gastos suntuarios. La desigualdad fiscal seguía siendo fuente de resentimiento. Y las ideas ilustradas habían creado expectativas de reforma que serían difíciles de satisfacer. Luis XVI era, por todos los testimonios, un hombre de buenas intenciones pero carácter indeciso. Amaba la cerrajería y la caza, prefería la vida tranquila a las intrigas de la corte, y parece haber sido genuinamente preocupado por el bienestar de su pueblo. Pero carecía de la firmeza necesaria para imponer las reformas que Francia necesitaba, y su reinado estaría marcado por la vacilación y las oportunidades perdidas. Su esposa, María Antonieta, llegó a Versalles siendo una adolescente austriaca de 14 años, casada por razones políticas con el heredero del trono francés. La joven princesa se encontró de pronto en un mundo extraño, rodeada de cortesanos que la miraban con desconfianza por su origen extranjero, sometida a una etiqueta que le resultaba agobiante. María Antonieta buscó refugio en el pequeño Trianón, que Luis XVI le regaló poco después de convertirse en reina. Allí creó un mundo propio, alejado de las formalidades de la corte, donde podía vestirse con sencillez, pasear por jardines diseñados según el estilo inglés entonces de moda, y rodearse de un círculo reducido de amigos íntimos. También mandó construir la famosa Aldea de la Reina, un conjunto de casitas rústicas donde ella y sus amigas podían jugar a ser pastoras y campesinas. Esta fantasía bucólica, que hoy puede parecernos extravagante, respondía a las ideas de Rousseau sobre la bondad natural de la vida sencilla. Pero para muchos franceses que pasaban verdaderas dificultades en el campo, el espectáculo de la reina jugando a ser pobre resultaba ofensivo.
Es importante señalar que muchas de las acusaciones que se lanzaron contra María Antonieta eran exageradas o directamente falsas. La frase que se le atribuye, aquella de que el pueblo comiera pasteles y no tenía pan, probablemente nunca fue pronunciada por ella. Y los rumores sobre su vida privada que circulaban por París eran en gran medida calumnias destinadas a desacreditarla. Pero la percepción importaba tanto como la realidad. María Antonieta se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en Versalles y en el sistema que representaba. Su imagen de reina frívola y derrochadora, aunque injusta en muchos aspectos, cristalizó el resentimiento popular contra la monarquía y contribuyó a erosionar el apoyo que la corona todavía conservaba. Los años que precedieron a la Revolución fueron de crisis creciente. Las cosechas fallaron en varias ocasiones, causando hambre en amplias regiones del país. Los precios del pan, alimento básico de la población, subieron hasta niveles insostenibles. Y las finanzas del Estado, agravadas por el coste de 1900, la intervención francesa en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, llegaron al borde del colapso. Luis XVI intentó implementar reformas fiscales que hubieran aliviado parte de estos problemas, pero encontró resistencia tanto en la nobleza como en los parlamentos. El sistema estaba bloqueado, incapaz de reformarse a sí mismo. Y cuando finalmente el rey decidió convocar los Estados Generales en 1789, puso en marcha una cadena de acontecimientos que nadie podía controlar. Los Estados Generales eran una asamblea que reunía representantes de los tres órdenes del reino: clero, nobleza y tercer estado. No se habían reunido desde 1614 y su convocatoria despertó enormes expectativas. Muchos esperaban que de aquella reunión surgieran las reformas que Francia necesitaba. Otros temían que cualquier cambio amenazara sus privilegios. Las sesiones comenzaron en Versalles el 5 de mayo de 1789. Desde el principio, las tensiones entre los diferentes órdenes fueron evidentes. El tercer estado, que representaba a la inmensa mayoría de la población, exigía una mayor representación y un sistema de votación que le diera peso real en las decisiones. La nobleza y el clero se resistían a ceder sus prerrogativas. Los debates se prolongaron durante semanas, sin que se alcanzara ningún acuerdo. Finalmente, el tercer estado decidió actuar por su cuenta. El 17 de junio, sus representantes se proclamaron Asamblea Nacional, afirmando que representaban a la nación francesa y que tenían autoridad para legislar en su nombre. 3 días después, reunidos en la sala del juego de pelota de Versalles, juraron no separarse hasta haber dado a Francia una constitución. Este fue el momento en que la revolución comenzó verdaderamente. No con violencia, no con guillotinas, sino con un acto de desafío legal que cuestionaba los fundamentos mismos del poder absoluto. Luis XVI podría haber intentado aplastar este movimiento por la fuerza, pero vaciló como tantas otras veces. Y cuando finalmente decidió actuar, ya era demasiado tarde. El 14 de julio, la multitud parisina asaltó la Bastilla, una fortaleza medieval que servía como prisión y que simbolizaba el poder arbitrario del rey. La caída de la Bastilla envió una onda de choque por toda Francia. En el campo, los campesinos se levantaron contra sus señores. En las ciudades se formaron milicias populares. El viejo orden se desmoronaba con una velocidad que asombraba a todos. Y Versalles, ese símbolo del poder absoluto, se encontró de pronto en una posición extraordinariamente vulnerable. Los acontecimientos del otoño de 1789 marcarían el final de Versalles como residencia real. El 5 de octubre, una multitud compuesta principalmente por mujeres partió de París hacia el palacio, protestando por la escasez de pan y exigiendo que el rey regresara a la capital. La marcha llegó a Versalles esa misma noche, y durante horas la muchedumbre permaneció frente a las rejas del palacio, bajo la lluvia. Lo que ocurrió exactamente durante aquellas horas sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos documentos hablan de intentos de asalto a los apartamentos de la reina. Otros mencionan la muerte de varios guardias reales. Lo que parece claro
es que la situación era extremadamente tensa y que Luis XVI, enfrentado a una multitud enfurecida, aceptó finalmente las demandas de regresar a París. El 6 de octubre, la familia real abandonó Versalles escoltada por la muchedumbre. Algunos testimonios describen una escena patética, con el carruaje real rodeado de manifestantes que llevaban en picas las cabezas de guardias asesinados. Otros relatos son menos dramáticos. Lo que nadie discute es que aquel día, Versalles dejó de ser el centro del poder en Francia. La familia real se instaló en el Palacio de las Tullerías, en París, donde permanecerían los siguientes años como prisioneros de hecho, aunque no de nombre. Luis XVI intentó adaptarse a la nueva situación, aceptando una constitución que limitaba sus poderes y jurando lealtad a los principios revolucionarios. Pero su corazón nunca estuvo en ello, y sus intentos de huir y de buscar apoyo extranjero eventualmente le costarían la vida. María Antonieta, por su parte, pasó aquellos años tratando de organizar una contrarrevolución desde las sombras. Mantuvo correspondencia secreta con su familia en Austria, pidiendo una intervención militar que restaurara el poder absoluto del rey. Esta correspondencia, cuando fue descubierta, confirmó las sospechas de quienes la acusaban de traición. El final, cuando llegó, fue brutal. Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1793, condenado por traición a la patria. María Antonieta le siguió 9 meses después, el 16 de octubre. Los dos habían pasado sus últimos meses en prisiones parisinas, despojados de toda la magnificencia que había rodeado sus vidas en Versalles, y el palacio quedó vacío. Durante los años del terror, Versalles fue saqueado. Los muebles, las obras de arte, las joyas, todo lo que tenía valor fue confiscado y vendido para financiar las guerras de la República. Algunos objetos terminaron en museos, otros en colecciones privadas, muchos simplemente desaparecieron. El gran símbolo del antiguo régimen era ahora un cascarón vacío, despojado de todo lo que había contenido. Hubo quienes propusieron demoler el palacio por completo, borrando así todo recuerdo de la monarquía. Pero la propuesta no prosperó. Versalles era demasiado grande, demasiado costoso de derribar. Y quizás en el fondo, incluso los revolucionarios más radicales reconocían que había algo valioso en aquellos edificios, algo que merecía ser preservado aunque su significado político hubiera cambiado. Así comenzó la larga transformación de Versalles de 1900, residencia real a patrimonio nacional. Un proceso que llevaría décadas, que atravesaría revoluciones y restauraciones, guerras y paces, y que eventualmente convertiría el palacio en el museo que conocemos hoy. Napoleón consideró la posibilidad de instalarse en Versalles cuando se convirtió en emperador, pero finalmente optó por otros palacios. Los Borbones, cuando fueron restaurados en el trono tras la caída de Napoleón, tampoco quisieron volver. El palacio estaba demasiado asociado con el pasado, con la tragedia, con todo lo que había salido mal. Preferían empezar de nuevo en otro lugar. Luis Felipe, el rey que llegó al poder tras la Revolución de 1830, tomó una decisión diferente. En lugar de intentar restaurar Versalles como residencia, lo transformó en un museo dedicado a todas las glorias de Francia. Encargó cientos de pinturas que representaban batallas, coronaciones y momentos históricos, y las instaló en los salones del palacio. La idea era convertir Versalles en un lugar de reconciliación nacional, donde todas las épocas de la historia francesa pudieran convivir. Esta transformación fue controvertida entonces y sigue siéndolo ahora. Muchos historiadores del arte critican las modificaciones que Luis Felipe ordenó, que alteraron significativamente algunos espacios originales. Pero también es cierto que aquella decisión salvó a Versalles de un deterioro que podría haber sido irreversible. Al darle una nueva función, Luis Felipe garantizó que el palacio seguiría siendo mantenido y visitado. Y así, poco a poco, Versalles fue renaciendo de sus cenizas. Ya no como símbolo de poder absoluto, sino como testimonio de una época pasada. Un lugar donde las generaciones futuras podrían contemplar lo que había sido y reflexionar sobre lo que significaba.
El siglo XX trajo consigo nuevos capítulos en la historia de Versalles, algunos gloriosos y otros profundamente sombríos. El palacio, que había sobrevivido a la Revolución y a las turbulencias del siglo XIX, se encontraría ahora en el centro de acontecimientos que marcarían el destino de Europa y del mundo entero. En 1919, los salones de Versalles fueron escenario de uno de los momentos más significativos de la historia contemporánea. La Galería de los Espejos, aquella sala diseñada para celebrar las victorias de Luis XIV, acogió la firma del tratado que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Los delegados de las potencias vencedoras y vencidas se reunieron bajo los frescos que glorificaban las conquistas francesas sobre sus vecinos, en un acto cargado de simbolismo que no pasó desapercibido para nadie. La elección del lugar no fue casual. 48 años antes, en enero de 1871, el rey Guillermo I de Prusia había sido proclamado emperador de Alemania en esa misma galería, tras la humillante derrota francesa en la guerra franco-prusiana. Celebrar la 100ª victoria aliada y la rendición alemana en el mismo espacio era una forma de borrar aquella afrenta, de restablecer el orgullo nacional herido. Este episodio ilustra algo importante sobre Versalles. El palacio nunca ha sido simplemente un edificio. A lo largo de los siglos ha funcionado como un escenario donde se representan los dramas del poder, donde las naciones proyectan sus ambiciones y ajustan sus cuentas. Los muros que Luis XIV levantó para glorificar su reinado han sido testigos de acontecimientos que él nunca podría haber imaginado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Versalles escapó de la destrucción que sufrieron tantos otros monumentos europeos. Las autoridades alemanas de ocupación respetaron el palacio, quizás conscientes de su valor histórico y artístico. Cuando las tropas aliadas liberaron Francia, encontraron Versalles prácticamente intacto, un pequeño milagro en medio de tanta devastación. Los años de posguerra trajeron un renovado interés por la restauración del palacio. Durante décadas, equipos de especialistas trabajaron para devolver a los salones su esplendor original, recuperando decoraciones perdidas, restaurando muebles dispersos y reparando los daños causados por el tiempo y el abandono. Este trabajo continúa hasta hoy, ya que un edificio de las dimensiones de Versalles nunca está verdaderamente terminado de restaurar. El coste de este mantenimiento sigue siendo considerable. Cada año, el Estado francés destina millones de euros al cuidado del palacio y sus jardines. Los tejados necesitan reparaciones constantes. Las fachadas deben limpiarse periódicamente. Los sistemas hidráulicos de las fuentes requieren actualizaciones para seguir funcionando. Y los jardines, esos jardines diseñados para impresionar hace más de 3 siglos, siguen demandando el trabajo de decenas de jardineros profesionales. Pero hoy Versalles también genera ingresos. Los millones de visitantes que recorren sus salones cada año pagan entradas, compran recuerdos en las tiendas del museo, consumen en los restaurantes y cafeterías del recinto. El turismo ha convertido al palacio en un motor económico para toda la región, generando empleos directos e indirectos para miles de personas. Esta transformación plantea preguntas interesantes sobre la relación entre el patrimonio histórico y el mercado. Versalles, que fue construido para servir a un solo hombre y su corte, ahora pertenece en cierto sentido a todo el mundo. Cualquiera que pueda permitirse el precio de una entrada puede caminar por los mismos pasillos que recorrieron Luis XIV y María Antonieta. Puede contemplar los mismos jardines que admiraron los embajadores y los príncipes. Hay algo profundamente democrático en esta apertura. Los espacios que durante siglos estuvieron reservados a unos pocos privilegiados ahora están disponibles para millones de personas de todos los orígenes y nacionalidades. Un estudiante de cualquier país puede pararse en la Galería de los Espejos y sentir, aunque sea brevemente, lo que debió de ser contemplar aquel espacio cuando todavía era el centro del mundo. Pero también hay algo que se pierde en esta masificación. Cuando caminamos por Versalles, rodeados de otros miles de turistas, empujados por el flujo constante de visitantes, fotografiando compulsivamente cada rincón con nuestros teléfonos, resulta difícil conectar verdaderamente con la historia del lugar. El palacio se convierte en un escenario para selfies,
en un telón de fondo para las redes sociales, más que en un espacio para la reflexión. Los gestores del museo son conscientes de este problema y buscan constantemente formas de mejorar la experiencia de los visitantes. Se organizan visitas guiadas especiales, se crean recorridos temáticos, se instalan paneles explicativos que intentan dar contexto a lo que se está viendo. Pero la tensión entre la necesidad de acoger a millones de personas y el deseo de ofrecer una experiencia significativa sigue siendo difícil de resolver. Hay momentos, sin embargo, en que Versalles recupera algo de su magia original. Al atardecer, cuando los últimos visitantes abandonan los jardines y la luz dorada del sol poniente ilumina las fachadas del palacio, es posible imaginar cómo debió de ser este lugar en sus días de gloria. El silencio que cae sobre los parterres, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el murmullo lejano de las fuentes, permite una conexión más íntima con el pasado. También hay ocasiones especiales en que las fuentes funcionan con toda su potencia, recreando los espectáculos acuáticos que tanto impresionaban a los visitantes del siglo XVII. En esos momentos, con la música barroca sonando por los altavoces y el agua brotando de cientos de surtidores simultáneamente, Versalles cobra vida de una forma que las visitas ordinarias no pueden ofrecer. Pero incluso entonces, somos conscientes de que estamos presenciando una reconstrucción, no el original. Los cortesanos que admiraban aquellas fuentes hace 3 siglos vivían en un mundo completamente diferente al nuestro. Sus referencias, sus creencias, sus formas de entender la vida y la muerte eran tan distintas de las nuestras que resulta casi imposible ponernos verdaderamente en su lugar. Y quizás eso está bien. Quizás no necesitamos revivir el pasado para aprender de él. Basta con contemplarlo, con intentar comprenderlo en su contexto, con reflexionar sobre lo que nos dice acerca de la naturaleza humana y del paso del tiempo. Porque al final, eso es lo que Versalles nos ofrece. Una ventana a un mundo que ya no existe, pero que dejó huellas que todavía podemos rastrear. Un recordatorio de que incluso los proyectos más ambiciosos, las construcciones más monumentales, los imperios más poderosos, están sujetos al paso del tiempo y a los vaivenes de la historia. Luis XIV construyó Versalles para que durara eternamente, para que las generaciones futuras contemplaran su gloria y comprendieran la grandeza de Francia. En cierto sentido, lo logró. El palacio sigue en pie, más de 3 siglos después de su construcción, y millones de personas lo visitan cada año. Pero el significado de esas piedras ha cambiado completamente. Ya no simbolizan el poder absoluto de un monarca, sino el patrimonio común de una nación y, en última instancia, de toda la humanidad. Los trabajadores que levantaron estos muros, cuyos nombres nunca conoceremos, probablemente no imaginaban que su obra perduraría tanto. Ellos trabajaban por un salario, cumpliendo órdenes, tratando de sobrevivir en un mundo donde las opciones eran limitadas. Pero su trabajo colectivo creó algo que trascendió sus vidas individuales, algo que todavía hoy nos asombra y nos hace reflexionar. Los cortesanos que competían por el favor del rey en estos salones creían estar participando en algo trascendente, en un orden social que duraría para siempre. No podían imaginar que pocas décadas después de la muerte del rey Sol, todo ese mundo se derrumbaría. Las pelucas empolvadas, los vestidos de seda, las reverencias calculadas al milímetro, todo aquello que les parecía tan importante desaparecería en el torbellino de la revolución. María Antonieta, paseando por los jardines del pequeño Trianón, jugando a ser pastora en su aldea artificial, tampoco podía saber lo que el destino le tenía reservado. Ella, que había sido la mujer más envidiada de Europa, que había vivido rodeada de un lujo que muy pocos seres humanos han conocido, terminaría sus días en una celda húmeda, despojada de todo, camino del cadalso. Estas historias nos recuerdan la fragilidad de todo lo que construimos. Los palacios se levantan y caen, los imperios florecen y se desmoronan, las fortunas se acumulan y se dispersan. Lo único que permanece, paradójicamente, son los testimonios materiales de todo ese esfuerzo. Las piedras que sobreviven a quienes las tallaron, los jardines que siguen floreciendo cuando ya nadie recuerda a quienes los plantaron.
Hoy caminamos por estos salones con calma, sin pensar que durante siglos fueron una carga constante para quienes los habitaron y para quienes los mantuvieron. Admiramos la belleza de los espejos sin recordar el trabajo agotador de quienes los fabricaron y los instalaron. Contemplamos las fuentes sin imaginar el esfuerzo hercúleo que supuso traer agua hasta este lugar donde naturalmente no la había. Y quizás eso también está bien. No podemos vivir permanentemente abrumados por el peso de la historia. No podemos contemplar cada piedra antigua pensando en todo el sufrimiento humano que pudo haber detrás de ella. Pero de vez en cuando, es saludable detenernos y recordar que nada de lo que vemos surgió de la nada. Todo tiene una historia, y esas historias merecen ser contadas y escuchadas. Versalles no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue la expresión material de una visión del mundo que hoy nos resulta ajena en muchos aspectos, pero que formó parte de la historia humana tanto como cualquier otra. Juzgarla con los criterios de nuestra época sería tan injusto como juzgar nuestra propia época con los criterios del futuro. Lo que sí podemos hacer es aprender de ella. Podemos observar cómo el poder se manifestaba en aquella sociedad, cómo la desigualdad se naturalizaba hasta parecer inevitable, cómo las personas se adaptaban a sistemas que hoy nos parecerían intolerables. Y podemos preguntarnos, con honestidad, qué aspectos de nuestra propia sociedad les parecerían igualmente incomprensibles a las generaciones futuras. Porque la historia no es solo el pasado, es también un espejo donde podemos vernos reflejados, si estamos dispuestos a mirar con atención. Versalles nos habla de Luis XIV y de su corte, pero también nos habla de nosotros mismos, de nuestras propias ambiciones, de nuestros propios sueños de permanencia. Todos construimos nuestros pequeños Versalles, nuestras casas, nuestras carreras, nuestras familias, nuestros legados. Invertimos en ellos tiempo, energía, recursos, esperando que perduren más allá de nuestra propia existencia. Y aunque nuestras construcciones sean infinitamente más modestas que las del Rey Sol, el impulso que las anima es el mismo. El deseo de dejar una huella, de ser recordados, de trascender la brevedad de la vida individual. Versalles nos recuerda que ese deseo puede realizarse, al menos parcialmente, que es posible crear algo que sobreviva a su creador, pero también nos recuerda que el significado de lo creado escapa inevitablemente al control de quien lo crea. Luis XIV no podía imaginar que su palacio se convertiría en museo, que sería recorrido por millones de turistas, que serviría como escenario para tratados de paz y documentales de historia. Del mismo modo, nosotros no podemos saber cómo serán recordados nuestros propios esfuerzos. Lo que nos parece importante hoy puede resultar trivial mañana. Lo que consideramos permanente puede desvanecerse en pocas generaciones, y a la inversa, lo que hacemos sin pensar, los gestos cotidianos que no consideramos dignos de memoria, pueden terminar siendo lo más valioso que dejemos atrás. Esta incertidumbre puede resultar angustiante, pero también puede ser liberadora. Si no podemos controlar cómo seremos recordados, quizás lo mejor sea concentrarnos en vivir de acuerdo con nuestros valores, en tratar bien a quienes nos rodean, en disfrutar de la belleza cuando la encontramos. El resto vendrá por añadidura, o no vendrá, y en cualquier caso ya no estaremos aquí para preocuparnos. Las casas sobreviven a las personas, y quizás por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás, porque nos muestran que incluso cuando nosotros ya no estemos, algo permanecerá. Aunque ese algo sea diferente de lo que imaginamos, aunque su significado cambie con cada generación que lo contemple. Versalles sigue ahí, majestuoso e inmutable en apariencia, pero transformándose constantemente en su significado. Cada visitante que recorre sus salones añade una nueva capa a su historia, una nueva interpretación a su legado. El palacio es el mismo que construyó Luis XIV, y al mismo tiempo es completamente diferente. Es un monumento al pasado, pero también un espacio vivo, donde el presente y el futuro siguen escribiéndose. Y nosotros, que hemos recorrido esta historia juntos durante estos minutos, formamos parte ahora de ese proceso.
Hemos contemplado Versalles desde ángulos que quizás no habíamos considerado antes. Hemos pensado en los trabajadores anónimos, en los cortesanos ambiciosos, en los reyes todopoderosos y en los revolucionarios furiosos. Hemos visto cómo un sueño de poder se convirtió en patrimonio de todos. Ahora, cuando la próxima vez caminemos por un palacio o un museo, por una catedral antigua o una plaza histórica, quizás recordemos algo de lo que hemos reflexionado esta noche. Quizás miremos las piedras con ojos diferentes, preguntándonos quiénes las colocaron, qué esperaban lograr, qué sacrificios fueron necesarios. Y quizás, en ese acto de memoria y reconocimiento, honremos a todos aquellos cuyos nombres se perdieron, pero cuyo trabajo perdura. Así termina nuestro recorrido por la historia oculta del Palacio de Versalles. No hemos agotado el tema, porque un lugar con tanta historia nunca puede agotarse. Pero esperamos haber abierto algunas puertas, haber planteado algunas preguntas, haber ofrecido algunas perspectivas que enriquezcan la forma en que pensamos sobre el pasado y sobre nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que las imágenes de aquellos jardines geométricos, de aquellos salones dorados, de aquellas fuentes que desafiaban la naturaleza, te acompañen mientras descansas. Y que el murmullo lejano del agua, el susurro del viento entre los árboles centenarios, te arrullen hacia un sueño tranquilo. Descansa.